Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la instancia de la acción procesal. Adelanté en la clase anterior que la instancia de acción procesal es la que da origen al proceso, que es nuestra materia. Dense cuenta cuánto tuvimos que explicar para poder llegar a este momento. ¿Qué es esto del proceso? Bueno, pues primero que nada, ustedes saben que el proceso pues es un tipo de instancia, ya lo vimos, propiamente perteneciente al derecho procedimental. Y vamos a ver sus características. Vamos a categorizarla como lo hemos venido haciendo con todas las demás para poder entender su origen. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Un segundo. Muy bien, decía, ¿cuáles son las características que tiene esta instancia? Vamos a hacer nuestra categorización. Primero que nada, decía yo, esta instancia, acción procesal, es la única que va a dar origen al proceso. Entonces, el proceso, imagínenlo ustedes como una cebra, en nuestro ejemplo de los equinos. ¿Sale? Pues, ¿pertenece al mundo del derecho procedimental? Sí. Como la cebra pertenece a la familia de los equinos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero ¿qué características tiene el proceso que lo hace único? Al igual que la cebra, pues tiene rayas. ¿El proceso qué características va a tener? Vamos a ir explicando esto. Piensen ustedes lo siguiente. Miren. Piensen que yo quiero demandar a Ania para que me pague 500 pesos en virtud de un mutuo con interés que celebramos. ¿Estamos de acuerdo? Y para ello voy con el juez, que en este caso va a ser Osvaldo Villa. ¿Estamos? Entonces yo llego y le digo, señor juez Osvaldo, vengo a demandar para que me pague Ania la cantidad de 500 pesos que me dé. Ante esto, Osvaldo, ¿qué vas a hacer? Pues investigar, bueno, primero preguntar bien qué fue lo que ocurrió. O sea, ya me dijo que 500 pesos, pero pues preguntarle bien los detalles, supongo yo. ¿Viene en la demanda? Me debe 500 pesos por un mutuo por interés que celebramos el 25 de junio del 2021 y te anexo el contrato. Y Naomi y Elki son mis dos testigos. Ante ello, ¿qué haces tú? Pues tendría yo que citar a la parte demandada y pues a los testigos para validar su declaración. Pero antes de citar a los testigos, me gusta lo primero que dices, pues tienes que ir con Ania, ¿no? Ajá. Y le vas a decir a Ania, oye, mira, llegó esta demanda, ¿qué tienes que decir? ¿No creen? Y Ania, ¿qué vas a decir? ¿Sí debes, no debes? ¿Qué? ¿Que no debo? No debe. ¿Por qué no debe? Porque yo no recuerdo haber establecido con usted que me prestó 500 pesos. Ok. Pero, ¿y entonces el contrato que exhibí con tu firma qué? ¿Lo falsificó? Ah, ok. Entonces no debe y esa no es mi firma. ¿Sí? ¿Y eso me lo dices a mí o se lo dices al juez? A Osvaldo.
a Osvaldo. Sabrina, en este ejemplo que estoy dando, ¿cuántos sujetos intervienen? ¿No le escuché? Tiene apagado su micrófono. Son tres. Quien está demandando, a quien demandan y quien dirige el proceso. Ok, y si lo hacemos con las técnicas de memoria que yo le enseñé, ¿cuáles son las preguntas? Era... ¿Para quién o algo así? Era... ¿Se acuerdan que la clase pasada que me dijeron, el libro que nos recomendó me encantó? Y yo tengo la habilidad de la memoria. ¿Se acuerdan que me dijeron como 20 veces que todos tienen la habilidad de la memoria? Y cada vez veo más y más que es cierto, ¿eh? A ver, ¿quién se acuerda de las 3 benditas preguntas, Alejandra? Según yo, profe, es ¿quién pretende? A ver, aquí en el ejemplo que estoy dando, ¿quién pretende? Usted. Ajá, ¿ante quién pretendo? Ante Osvaldo. Exacto. ¿Y de quién pretendo? ¿Quién quiero que me pague? ¿Osvaldo? No, Jania. Jania. ¿Cuántos sujetos intervienen? 3. Y esto no había ocurrido en ningún otro fenómeno que hubiéramos estudiado, ¿sí? Y fíjense qué ocurre. Miren. Al sujeto vamos a tener en este tipo 3 circunstancias. Miren, tenemos al accionante. Tenemos a la autoridad decisora. En este caso, estoy hablando de un juez. ¿Estamos de acuerdo? Pero la autoridad decisora podrá ser un juez, un magistrado, un ministro. ¿Queda claro? Y tenemos a otro sujeto, en este caso, Jania, que es la reaccionante. Estos nombres que yo doy, accionante, reaccionante, autoridad decisora, van cambiando dependiendo la materia, pero ustedes no se confundan. Ejemplo, en el procedimiento civil se llama actor al accionante. En el procedimiento civil al reaccionante se le llama demandado. Pero si nos vamos al procedimiento penal, pues no le llamamos actor. Y tampoco le llamamos demandado. Llamamos Ministerio Público o sujeto que ejerce la acción penal, cuando sea en el caso de acción penal por particulares. Y el reaccionante será el imputado. ¿Sí ven cómo va cambiando? En el procedimiento contencioso administrativo federal se llama demandante y demandado. Entonces, ustedes apréndanse el nombre dogmático. Accionante. ¿Por qué se llama accionante? Pues porque es el que inicia el instar de la acción. Sencillo, ¿no? Y el otro, ¿por qué se llama reaccionante? Pues a toda acción le corresponde una ¿qué? Reacción. ¿Y a poco así se les va a olvidar esto? Pues es hasta lógico, ¿no? No tiene ni ciencia. Y fíjense qué más ocurre en este tipo de instar.
Vean qué pasa aquí. Entre el accionante, que soy yo, y Osvaldo, que es el juez, se abrió un camino. ¿Se acuerdan? Cuando yo fui y le dije, Osvaldo, vengo a demandar a Ania. Y Osvaldo me puede contestar, así como él dijo, pues primero tengo que ver si cumples los requisitos, si no hay algún error, si no requiero que me aclares algo. Ya que vi que todo eso está bien, puedo ir con Ania. Si no, no. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿y qué ocurrió después? Cuando Ania contesta diciendo, yo no debo, y eso que trae Polanco es una falsificación, fíjense qué pasa aquí con esta línea rosa. Se abre un segundo camino, ¿no? Entre Ania, entre el reaccionante y la autoridad decisora. Nunca va a existir comunicación directa entre accionante y reaccionante, ¿o sí? Nunca. Siempre es por conducto de la autoridad. Entonces, este segundo camino que viene aquí, ¿había aparecido en alguna otra instancia de las que hemos platicado? No. Y esta es la segunda característica de nuestro procedimiento. De nuestro proceso, perdón. El proceso es bilateral. Es la única instancia bilateral. Si no hay bilateralidad de la instancia, no será proceso. Será procedimiento. ¿Queda claro? Entonces, primera característica, intervienen tres. Segunda característica es bilateral. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Fíjense ustedes qué ocurre. Ania contestó la demanda, reaccionó a la demanda diciendo, yo no debo. Y ese documento es falso. Polanco falsificó mi firma. Osvaldo, ¿tú qué vas a hacer con esto que te acaba de decir Ania? Pues tendré yo que investigar bien lo que me está diciendo, haciendo pruebas, no sé, por ejemplo. Pero tú vas a investigar, o sea, regresamos a la Edad Media, vas a sacar tu cruz, tus instrumentos de tortura y pena capital, te vas a poner tu capón y nos vas a poner a los dos en la hoguera para que investigues. No, profesor, sería regresar, pues comentarle a usted lo que dijo Ania. Ahí está, pero eso es una diferencia enorme. No me hablen ustedes de cuestiones inquisitivas en un proceso democrático, en un Estado constitucional de derecho. La única posibilidad de facultad inquisitiva que se tiene actualmente en nuestro Estado para un juez es la de investigar violaciones flagrantes a los derechos humanos. Eso sí, y ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pues si el juez está notando que hay una violación a los derechos de Ania o a los míos, pues tiene que investigarlos, sancionarlos, corregirlos y repararlos. Lo dice el artículo 1 constitucional. ¿Ese sí ya lo estudiaron en constitucional o todavía no llegan tampoco a ese? Porque les pregunto el 16, no, maestro, todavía no vemos eso.
¿El primero ya lo vieron? Solamente lo del principio pro persona. O sea, ¿cómo? Bueno, es que mi maestro nos dijo que analizáramos como el segundo párrafo, me parece, Ujú. porque habla de lo del principio pro persona y nos explicó que era y así. ¿Y no llegaron al tercer párrafo? No, Ah, no, bueno. ¿Y usted por curiosidad no dijo, a ver qué viene abajo? Profe, ¿no el tercer párrafo es lo del principio de progresividad o algo así? Pues ahí viene acabando. Ahí vienen las obligaciones estatales. A ver qué dice Fernanda, ¿te acuerdas? O abran la Constitución. Les digo que ese libro maldito que nunca quieren leer ustedes. ¿Cómo es posible que lean el párrafo segundo, brincándose el primero, faltándoles el tercero? O sea, ¿no leen completo los artículos? A ver, ábranme la Constitución. Profe, bueno, ya lo tengo. A ver. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Este párrafo que yo les estoy diciendo es precisamente el que establece la obligación de todas las autoridades para investigar las violaciones a los derechos humanos. Este es el sustento. Y no lo vamos a entender como una cuestión inquisitiva, adversa, como ocurría en el proceso inquisitivo español, sino es una facultad oficiosa. ¿Sí queda claro? Pero bueno, en este caso vamos a suponer que no hay violaciones ni a los derechos de Ania, ni al mío. Leanse ese artículo primero constitucional porque es muy importante. O sea, me llama mucho la atención lo que me platican ustedes. Todos los artículos, toda su constitución, háganse el hábito de conocerla. Si no, el día de mañana que lleguen a amparo, van a sufrir como no tienen una idea la materia. Porque precisamente el procedimiento de amparo se trata de la defensa de nuestros derechos constitucionales. Entonces, yo que ustedes me iría preocupando, de sobremanera. Y así, Alejandra, cuando te dejen leer un artículo, aunque el maestro nada más te diga, léeme la fracción 1, tú léete todas las demás. está bien, profe. Es Sí. que pues nada, leímos ese fragmento de la clase y nada, profe. Y ya, porque, y ya, si no, imagínese, luego se le acaba todo lo que me va a enseñar el maestro de un golpe, ¿y qué hacemos? Todo léanlo. Es muy importante este artículo primero constitucional, porque establece el control de convencionalidad. Y ahorita ustedes dicen, no, pues yo ni sé qué es eso. Pero van a ver qué importante es. Y lo peor, lo más grave, que no se aplica en México. Entonces, no se aplica ¿por qué? Pues porque no lo leemos. Imagínense el constituyente que pilló, nos lo escondió en el artículo primero constitucional. ¿Quién va a leer hasta ahí? Yo de la Constitución voy donde dice Constitución Política, hasta ahí. No he llegado ni a de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, ya, viéndome. Profe, Bravo. es como dice, buena idea, pésima ejecución. ¿Cómo? Buena idea, pésima ejecución. ¿De qué? De lo que estaba diciendo de que no se aplica aquí en México. Pero es que no se aplica por ignorancia. No se aplica porque los abogados no lo conocemos. Eso es lo que pasa. No lo exigimos. Somos un pueblo muy agachón.
muy ignorante, que no conocemos nuestros derechos, por eso nos los pisotean todos los días. Ustedes como abogados, como futuros abogados y abogadas, pues van a tener que salir a defender los derechos de sus clientes. Pero si no conocen ni los que tienen ustedes, pues va a estar difícil, ¿no creen? Y se van a volver abogados instrumentalistas que nada más llenan formatitos y así salen a trabajar. De esos abogados, créanme, sobran. Lo que necesitamos son abogados analíticos, abogados críticos, abogados que propongan. El control de convencionalidad es creación de un mexicano, el doctor Sergio García Ramírez. Cuando fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante votos particulares, fue estableciendo esta nueva herramienta de control jurisdiccional que empleamos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que es al que pertenece México. O sea, dense cuenta lo importante que es. No es nada más para nosotros, es para todo, del Río Bravo a la Patagonia. Y creo que es triste que los mexicanos no lo conozcamos, ¿o sí? ¿Qué piensan ustedes? Pero ojalá me toque platicar alguna materia al respecto con ustedes para irlo analizando. Y es un tema apasionante, maravilloso. El doctor pues es maestro en nuestra facultad, es investigador en el instituto de la UNAM, de Ciencias Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor, hoy también miembro de la Corte Interamericana y maestro de nuestra facultad, también ha desarrollado muchísimo este tema. Entonces, váyanlo estudiando y si tienen oportunidad, aprendan de estos grandes, grandes maestros. ¿Sale? Es una de las grandes privilegios que tenemos en nuestra universidad, poder seguir aprendiendo de nuestros ilustres maestros. El doctor Sergio García Ramírez es mi tutor en mi tesis de doctorado y yo sigo maravillado con todo lo que sabe ese señor. Un maestro que admiro y el día de mañana que tengan oportunidad, no lo duden un solo segundo, el doctor Tamayo Salmorán, uno de los grandes filósofos del derecho en nuestra escuela, maestro emérito. No tienen ustedes idea de las clases que les avecinan. O sea, es un placer cada 5 minutos de clase con estos maestros eméritos. Espero que se puedan inscribir con ellos. Normalmente, pues ustedes se imaginarán, son grupos saturadísimos, pero créanme, cada segundo vale la pena. O sea, con esos señores irse a tomar un café es aprender lo que no aprenden en años en 10 minutos. Así se los pongo. Pero imagínense que tienen clase con alguno de ellos y les preguntan, oigan, ¿y saben qué es el control de comunicación? ¿El control de qué? Yo vi el principio pro homine. Oiga, pero abajito viene, no, yo me quedé en el pro homine. Me dijeron que lo demás lo veía después. No pueden llegar así. ¿Estamos de acuerdo? Todos los artículos, háganse el hábito de ir leyendo completo, porque recuerden que la interpretación constitucional no la podemos hacer seccionada, hay que hacerla sistemática. Este artículo primero constitucional establece los criterios hermenéuticos para la interpretación de la norma, que es lo que nos decía Alejandra, el principio pro homine. Siempre hay que interpretar a favor del justiciable o a favor de la persona. Se le dice pro homine o pro persona dependiendo la postura filosófica que tenga su maestro. Pro homine se lo dirá quien tenga una postura ius naturalista. Pro persona, una postura positivista. Estamos, pero fíjense cómo va a cambiar todo dependiendo qué postura tengamos.
Y el siguiente párrafo establece las obligaciones del Estado. Dentro de ellas está investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y es muy, muy importante. Créanme, el día de mañana que tengan que defender los derechos de sus clientes, van a ver que esto es muy importante. ¿Sale? Y me refiero a violaciones del Estado contra sus ciudadanos. Yo sé que ustedes dicen, ¿dónde, maestro? ¿En México? ¿En México el Estado puede abusar del ciudadano? ¿Verdad que no, jóvenes? ¿O sí? ¿Qué piensan? ¿Han escuchado un solo caso de abuso de autoridad en nuestro país? ¿Tú, Adbon, has escuchado alguno? Muchísimos. Entonces, ¿crees que esto le servirá de algo el día de mañana? Sí, bastante. Simplemente yo estoy viendo bueno, nuevamente por mi ejercicio profesional, lamentablemente, desgraciadamente, me toca ver casos de violencia contra la mujer. Varios. Y la violencia contra la mujer tiene muchísimas vertientes. Dentro de ellos, la violencia contra la mujer institucional es una cosa muy enquistada y arraigada. Las propias instituciones que debiesen de proteger a la mujer se encargan frecuentemente de hacer victimizaciones secundarias y de ver que no se respeten sus derechos o violarlos. Y ante ello debemos de exigir que el propio Estado repare ese mal actuar. Porque luego nos quedamos ahí todos agachones esperando a que Cristo se baje de la cruz y venga y nos dé justicia. No va a ocurrir nunca, ¿eh? Entonces, apréndanse estas cuestiones. Simplemente estoy llevando un caso ahora de discriminación contra una mujer en una empresa, no voy a decir el nombre, pero es una empresa nacional, donde la discriminaron por embarazarse. Yo sé que ustedes van a decir, ¿qué? ¿En México, maestro? No. Y fue despedida por tener un bebé. Y esto es muestra de un botón, porque si les platicara los casos que estoy llevando ahora de índole penal, tengo una tentativa de feminicidio donde el sujeto privó de la libertad a la señorita por 1 año. Y ya se imaginarán, hubo violencia de toda índole, económica, sexual, psicológica. Una cuestión de terror. Y ante ello, la inactividad de la autoridad es una cosa espantosa, espantosa. Cuestiones de violación donde a 6 meses de que ocurrieron los hechos, todavía no podemos celebrar la primera audiencia. No se le dictan medidas de protección a las víctimas. Bueno, ya se imaginarán ustedes, ¿no? ¿Para qué los espanto tan temprano? Pero es muy importante que conozcan este artículo primero constitucional. Es lo que yo quiero que les quede claro. Y todo lo demás de la Constitución. Entonces, chéquenlos, estúdienlos, porque les va a ser muy, muy interesante. Y reitero, Fernanda se reía, pero a mí también me decían ustedes el lunes, no, maestro, mi habilidad es la memoria. No se me olvida ni una coma. Les pregunto, ¿y qué dice esto? Oigan, lo que vimos hace 15 días. No, maestro, ya no me acuerdo, también usted. Entonces, vamos checando estas cuestiones. Regresemos a nuestra explicación. Osvaldo no puede investigar
si es cierto lo que yo digo o si es cierto lo que dice Ania. Únicamente me lo va a regresar. Y me dirá, Polanco, Ania dice que tú falsificaste su firma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo diré, señor juez, no es cierto. Aquí quien miente es Ania. Y yo te voy a demostrar que sí es la firma de Ania la que calza mi documento. Por lo tanto, ofrezco este perito en documentoscopía y grafoscopía para que te señale que el documento que te traigo no está alterado y que la firma que calza es de Ania. ¿Y tú qué vas a hacer, Osvaldo, con esto que acabo de decir que ofrezco un perito? Pues ahí me entra la duda si sería nada más validar, por ejemplo, los datos del perito. Ok. O sea, más que nada que sí sea, no sé, que esté ante un registro o algo así. Bueno, supongamos que te exhibo su cédula profesional, te enseño sus constancias de perito y demás. Pero Ok, bueno, ¿qué vas a hacer? posteriormente a esto, pues informar a Ania de lo sucedido, ¿no? Que ya me demostraron que... No, pero no te he demostrado nada, pues si todavía no desahogamos la prueba. Pero no le tendrás que decir a Ania, oye Ania, Polanco dice que sí es tu firma. Y aquí está el perito. ¿Tú qué vas a hacer ante ello, Ania? Bueno, a ver, bueno, no sé. Este, no, pues como yo sigo en mi postura de que no es mi firma y de que fue falsificada, yo podría, no sé, quizás pedir que sea un perito neutro, no un perito que usted haya contratado. Bueno, aquí no será de que usted pida, usted ofrece su perito. Ajá, yo ofrezco mi perito. Pero fíjense la labor de Osvaldo. Osvaldo lo único que hace es fungir como una pared de frontón, como un espejo, donde se proyecta mi instar y el de Ania. ¿Sí se han dado cuenta? Lo que yo digo, se lo digo a Osvaldo y Osvaldo se lo da a Ania. Lo que Ania dice, se lo dice a Osvaldo y Osvaldo me lo dice a mí. A este fenómeno se le llama proyectividad del instar. Y también es una característica única del proceso. En la única instancia donde hay proyectividad del instar se llamará proceso. ¿Sí quedó claro el fenómeno que ocurre entre los tres y lo que hace el juez? El juez dirige el debate, pero el juez no alega, no señala pruebas, no nada, proyecta el instar. Entonces, veamos. Es la única instancia donde intervienen tres sujetos. Es la única instancia bilateral. Es la única instancia donde hay proyectividad del instar. Y veamos más características. Siguiente característica. La instancia del proceso se divide en grados. Los grados serán 3. A esto también se le conoce como etapas procesales o fases procesales. Muy bien. Y veamos lo siguiente. No, lo último sí. Lo último sí.
Miren, imagínense ustedes al proceso de esta forma. ¿Cuáles son los grados en el proceso? Bueno, pues tendremos lo siguiente. ¿Cómo se lo deben de aprender? Ustedes apréndanselo, que los grados en el proceso, las etapas o las fases, dependiendo del maestro, pero así lo van a encontrar, apréndanse las 3 Cs, Cs de casa. Si ustedes aprenden las Cs de casa, ¿se acuerdan en el libro de cómo se ganan los juicios? Que les daban técnicas de memorización, ¿o no? Pues aquí hay una, las 3 Cs. Como la anterior, apréndanse 3 preguntas que me dicen, ay maestro, yo ni me acuerdo las 3 preguntas, no esté dando lata. Igual aquí, apréndanse las 3 Cs. La primer C, el primer grado, es conocimiento. El segundo grado es confirmación. Y el tercer grado es conclusivo. Explico. Etapa o fase de conocimiento. Las partes establecen los extremos del debate que vamos a tener. En este caso, Ania y yo hemos ido ante Osvaldo y ya establecimos nuestro debate. ¿Cuál será el debate, Elizabeth? De lo que he platicado en la etapa de conocimiento. ¿Cuál debate notan ustedes que tenemos? Pues sería el hecho de si la firma que está en el contrato si es de Jania o no. Ok, ahí tenemos entonces esta circunstancia, ¿no? Uno, ver el debate en qué consiste. En que yo digo que Jania me debe 500 pesos, Ania dice que no, y nuestros extremos del debate se centran en que yo digo que ella me firmó un contrato y ella dice que no es su firma. Esa es la etapa de conocimiento, ¿queda claro? Esto, dependiendo la materia, pues será, tendrá más o menores elementos. Ejemplo, en materia civil, la etapa de conocimiento se conforma con la demanda y la contestación de la demanda. Pero puede darse el caso en que puede haber reconvención y contestación a la reconvención. Y a eso se le llama etapa de conocimiento compuesta. Pero, ejemplo, eso no ocurre en materia penal. Entonces, hay que ir viendo materia por materia, pero ¿qué nos interesa? Que tiene una etapa de conocimiento, donde los sujetos procesales, accionante y reaccionante, fijan los límites del debate ante el juez. ¿Queda claro? Ya después, en cada materia tendrán sus nombres, tendrán sus particularidades,
Pero es importante que ustedes sepan que hay una etapa de conocimiento. ¿Sí? El siguiente grado. El siguiente grado es el grado de confirmación. La confirmación vamos a entender que es la fase donde vamos a desahogar pruebas. ¿Sí queda claro? Entonces, al desahogar pruebas, yo confirmo lo que digo, lo que dije en la primera fase. Yo le dije a Osvaldo, Ania me debe porque firmó este documento. Entonces, tengo que confirmarlo. ¿Con qué? Pues yo le dije, tengo 2 testigos y tengo un perito. ¿Queda claro? Y por otro lado, Ania tendrá que confirmar los argumentos que planteó. Para eso es esta etapa. Entonces, ustedes asimílenla como la etapa donde se ofrecen, se desahogan. Bueno, se ofrecen, se admiten, se desahogan las pruebas. ¿Queda claro? Y dependiendo los procedimientos, nuevamente vamos a tener que los ofrecimientos pueden ser, ejemplo, en materia civil, en procedimientos especiales, el ofrecimiento de pruebas se hace desde la demanda. Pero en el procedimiento ordinario civil hay un periodo de ofrecimiento de pruebas. Entonces ustedes nada más tengan en cuenta que siempre va a existir. La confirmación se compone de 5 momentos. Ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo de pruebas y un momento posterior que no se da en esta fase, sino hasta la fase de sentencia, que es la valoración de las pruebas. ¿Queda claro? La siguiente fase es la fase conclusiva. ¿En qué consiste la fase conclusiva? Piensen ustedes lo siguiente. Osvaldo ya escuchó, ya vio las pruebas que yo tengo, ya vio las pruebas que tiene Ania y dice, bueno, ¿ya no tienen más pruebas? No. Ninguno. No, pues ya, yo ya no. Ania tampoco. Muy bien. Pues entonces pasemos a la etapa de conclusión. En esa etapa me permite a mí darle una conclusión de lo que he vivido en el proceso. Donde yo le diré, pues de las pruebas desahogadas ha quedado acreditado que Ania me tiene que pagar porque se demostró que sí es su firma. Y a su vez Ania hará sus conclusiones correspondientes. Esto nuevamente recibe distintos nombres. En materia civil se le llama alegatos. En materia penal también son alegatos de clausura. En materia administrativa se le conoce con alegatos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente van a encontrar que le llaman alegatos. La fase de alegatos o el periodo de alegatos, dependiendo del autor que ustedes lean, pero ustedes entiendan que su naturaleza es concluir lo que han vivido las partes.
Una vez que yo hago mis conclusiones y que Ania hace sus conclusiones, Osvaldo, ¿qué va a decir? Bueno, se calla Adrián, se calla Ania, y ahora yo tengo el procedimiento. Voy a emitir un acertamiento. Es decir, Osvaldo va a decir si me tienen que pagar o no. ¿Están de acuerdo? Pero dense cuenta que esto, a ver, ¿esto que hace Osvaldo interviene en 3 sujetos? ¿O nada más Osvaldo? Les pregunto. Pues en eso nada más sería yo, ¿no, profesor? Nada más interviene usted. ¿Hay bilateralidad de la instancia? En esa parte no. No. ¿Hay ¿hay proyectividad del instar? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿seguirá siendo profesor? No. Es un acertamiento. ¿Y el acertamiento qué quedamos que es? A ver, ustedes, mis desmemoriados, ¿a qué le llamamos acertamiento? A la sentencia, ¿no? Bueno, a la... Sí, ¿no? Sí, tiene usted razón, pero de acuerdo a lo que yo he venido explicando. Pues como dar la respuesta correcta al problema que nos planteó. Ok, en su acepción de diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero ¿yo qué les dije que es el acertamiento? ¿Dónde aparece el acertamiento? ¿Es el objeto de qué? ¿No se acuerdan? Me voy a... El procedimiento, ¿no? Eso, Jimena. Entonces, todo procedimiento tiene como objetivo que se emita un acertamiento. Por lo tanto, el acertamiento no es criterio diferenciador del proceso. ¿Sí queda claro? ¿Cuáles son las características del proceso? Que es una serie que tiene actos proyectivos, que está compuesta en grados y que tiene progresividad. Es decir, si ustedes ven este esquema que yo les planteé, tiene una flechita, ¿sí la notan? Y es únicamente en una dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que avanzamos del grado de conocimiento al grado de confirmación, nunca podré regresar al grado de conocimiento. ¿Queda claro? Imagínense que ya estamos en el desahogo de pruebas y Ania diga, ay, señor juez, ¿qué cree que se me olvidó al contestar la demanda ponerle esto? ¿Nos regresamos? ¿Qué creen que pase? ¿Se puede? Por eso la característica es la progresividad. El proceso siempre va a progresar, siempre va en una dirección, hacia adelante. Y no podemos regresarnos a grados ya cerrados. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuáles son las características? Las 4 características fundamentales del proceso, que es una serie compuesta de actos proyectivos, que se divide en grados y que se ven afectados estos grados por la proyectividad. Y a su vez, es la única instancia donde intervienen 3 sujetos,
y que es bilateral. ¿Queda claro? Por lo tanto, podemos decir que la institución procesal llamada proceso se distingue de las demás instituciones procedimentales en su naturaleza dinámica de serie de actos que se proyectan a través de tres sujetos formando grados sucesivos. Que progresan sin regresar a su origen. Muy bien. Ahora vamos a categorizar nuestro proceso. Señorita Fernanda Vázquez, ¿me ayuda? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Ayúdeme, por favor. Vamos a ir llenando el cuadrito ese de las instancias que les di. A ver. ¿El proceso, Fernanda, es de origen primario o de origen secundario? Primario. Primario no requiere de ninguna otra instancia procedimental para llegar a la vida jurídica. ¿Es cierto esto? Sí. Fernanda, ¿el proceso es con pretensión o sin pretensión? Con pretensión. Con pretensión. Nunca vamos a poder tramitar un proceso sin pretensión. Incluso ustedes verán que en todos los documentos, en todos los códigos, cuando hablamos del proceso, siempre viene una etapa, una parte del documento inicial que diga pretensiones. En las demandas civiles así se establece. Pues, ¿qué vienes a demandar? Pues si no, ¿a qué vienes? Imagínense que yo voy con el juez Osvaldo y le digo, buenos días, Osvaldo, ya llegué. Pues me va a decir, buenos días, pero pues, ¿qué quieres, no? Necesita forzosamente una pretensión. Y Fernanda, ¿cuál será el contenido pretensional? Pues lo que hay, ¿Cómo? lo que vaya a solicitar el accionante, no sé. Es que iba a decir demanda, pero eso en lo civil. No, no importa, pero, ajá. O sea, lo que voy a solicitar, pero ¿a usted le parece que eso sería una respuesta que le dé a usted contenido o no? Mm, no sé, profe. Ahí sí no sé, no me acuerdo que poner en contenido pretensional. ¿Qué es lo que yo quiero cuando voy con Osvaldo en este caso? Que Ania me pague. Ah, pues que se solucione. Bueno, más bien que se inicie como el debate, ¿no? O algo así. No, yo lo que quiero es que me paguen. ¿O no? Sí. A ver, Edgar, dime. Que el reaccionante cumpla con su petición. Con mi pretensión. Porque la instancia de petición, ¿dónde quedó? Arriba, ¿no? Sí, sí, cierto, pretensión. Pretensión. Sí, porque si no nos vamos a hacer un despapalles. Imaginen si empezamos a mezclar aquí peticiones. No. ¿Yo qué es lo que quiero? Que Osvaldo obligue a Ania a que me pague. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, mi pretensión es que el órgano decisor acoja mis prestaciones.
¿Queda claro? Y ahora sí, ahí, Fernanda, le ponemos el contenido que tú quieras en penal, en civil, en laboral, en todo. Sí, ya lo entendí mejor. Ya quedó más claro. Y Sí. por último, Fernanda, ayúdeme. ¿Cuántos sujetos intervienen? Ya, si esto no lo 3. saben, 3, ¿verdad? No, son 3. Y es la única instancia donde intervienen 3 sujetos. ¿Queda claro? Siempre que ustedes tengan que analizar si esto es proceso o procedimiento, pues yo siempre les digo a mis alumnos, cuéntenle las patas a los caballos, cuenten cuántos sujetos intervienen. Y si intervienen 3, será proceso. Si intervienen 2, será procedimiento. ¿Queda claro? A esto de que intervienen 3 sujetos, le llaman sujetos principales que intervienen en el proceso, en la escuela clásica. Ya hablaremos de ello más adelante cuando vayamos estudiando a los diversos sujetos. Pero ahorita ha quedado claro que en el proceso es la única instancia donde van a intervenir 3 y que intervienen 3 porque hay proyectividad. Si desaparece la proyectividad del instar, no es proceso. Por eso cuando Osvaldo dice, bueno, ya te callas Polanco, ya te callas Ania, yo voy a resolver, pues ya no hay proyectividad, ya no hay bilateralidad de la instancia, ya no es una serie de grados progresivos, pues entonces ya no es proceso, ¿estamos? Eso es un acertamiento. Y el acertamiento es común a todo el procedimiento. Por lo tanto, no nos sirve de criterio diferenciador. ¿Quedó claro todo esto? Perfecto. La siguiente clase vamos a estudiar los principios que rigen al proceso. Y ya veremos, hay autores que dicen que son 10, otros que dicen que son 4, otros que dicen que son 20, hay otros que dicen que son 9. Hay un caos. Aquí vamos a estudiar los 5 principios comunes a todos los procesos que han sido establecidos por la propia doctrina. Y recuerden ustedes que un principio es el pilar, el soporte. Imaginen ustedes un puente. ¿Se lo imaginan? Ya ven que los puentes tienen soportes que permiten que funcione. Bueno, piensen ustedes en el metro. Ya ven que está de moda esta semana. Ya ven que tiene durmientes. Si un durmiente está mal, si están mal los pernos, ¿qué pasa? Que se desploma. Imagínense ustedes que sus principios son esos durmientes que soportan todo el peso del proceso. Entonces es muy importante aprendernos los principios, ¿no creen? Porque sin ellos, lo que hagamos se va a desplomar. ¿Quedó claro? Entonces me recuerdan, por favor, que la próxima clase vamos a ver los principios procesales. Muy bien. ¿Alguna duda? Profe, rapidísimo, es que a mí no me quedó muy claro, bueno, me quedó claro en el ejemplo lo del contenido pretensional, pero, o sea, no sé cómo explicarlo en su generalidad. Ok, el contenido pretensional es que el accionante pide que la autoridad decisora acoja mis prestaciones, es decir, en el caso que doy, que me paguen los 500 pesos. Hay que ver el contenido pretensional. Toda pretensión está soportada en una prestación. Las prestaciones son sustentos jurídicos legales que me permiten pretender. Ejemplo, ¿por qué quiero que Ania me pague 500 pesos? Pues porque el Código Civil establece el contrato de mutuo y dentro de las obligaciones, el artículo, voy a inventar, 2025,
señala que me tiene que pagar llegando el plazo correspondiente. Eso es una prestación, el artículo que le da soporte a mi pretensión. No sé si me explico, Alejandra. Sí, ya me quedó muy claro. Gracias. Pensémoslo en materia penal. En materia penal, yo le digo, yo soy Ministerio Público y le digo al juez Osvaldo, pretendo 20 años de cárcel contra Ania, porque el artículo, voy a inventar, 125 del Código Penal, señala que ante este hecho ilícito hay una pena de 8 a 20 años de cárcel. Yo quiero 20, no quiero 8, no quiero 15, quiero 20 años de cárcel. ¿Sí me explicó? Obvio, esto que yo pretendo no quiere decir que Osvaldo me lo va a dar, ¿o sí? No. Pero es mi pretensión. ¿Ya quedó más claro, Alejandra? Sí, profe, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno, pues tengan un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día viernes. Gracias, buen día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Profe, igual. gracias. Hasta luego.